Buenas noches. Magister, buenas noches. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Igualmente, lo mismo digo. Madeleine, Buenas noches, profe. No sé si se me escucha. sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Stephanie, Noelia, Buenas noches, profe. ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado su primera semana de clases? Pues la verdad, esta es nuestra segunda clase nada más. No Ah, hemos sí. tenido más. Ah, ¿y con quién tuvieron la primera? Ayer tuvimos con el profe Daniel, recién tuvimos la primera clase. Ujú. Bueno, está bien. Él es profe nuevo para ustedes. A ver, bueno, parece que hay nuevas personas en esta aula. Nos falta laberinto. Parece ser que hay nuevas personas. ¿O no? ¿Cómo estuvieron ayer? Veo que está el Jimson en lista, pero no aquí. Bueno, entonces, a ver, aquí está la Stephanie. Vamos a ponerla en lista así. La Stephanie Noelia también está aquí. Mm, Madeleine, sí. María Graciela, sí. ¿Quién más está por aquí? Anaí, Alejandra. Ujú. Ya. Mm. Y me parece que le había Natasha por ahí también. Ok. Ah, sí. A ver, varias cosas. A ver, deme un segundo. Ya. A ver, ¿dónde está? Hola, Natasha, ¿cómo estás? Bienvenida a esta clase. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, buenas noches. Primero un anuncio parroquial y para dar continuidad un poco a la planificación académica. eh, Nos han pedido desde la coordinación que específicamente para el desarrollo de las tareas colaborativas y el examen del, de la SF1, vamos a requerir que se organicen los equipos de trabajo. Entonces yo lo que les pido es que se agrupen por afinidad con un máximo de 5 integrantes por equipo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez estén conformados, por favor, una persona
El representante puede ser la Vero, aunque no está ahora. Puede ser alguien de ustedes. Me envía el listado completo con los nombres para que eso me permita a mí registrar sus notas de manera correcta y asegurar que todos tengan su espacio asignado en la plataforma. ¿De acuerdo? Es importante que una vez que se conforman los grupos ya no se pueden deshacer. ¿Sí? Así que lo más pronto posible me envían eso. ¿De acuerdo? Chévere. Ok. A ver, ¿qué más? Me dicen si se ve la pantalla. Profe, disculpe que le interrumpa. Dice Alvarito si le puede dejar ingresar, por favor. Ah, claro que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. ¿Ya ingresó Berito? ¿Sí o no? No. Está conectándose el Ya audio. está, profe, pero sí. Creo que tiene Oh, varios. ok. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. José, tú eres nuevo en esta aula, ¿no? Mm, Sí, Chévere, José, bienvenido. Le damos la más cordial bienvenida. Entiendo que es su segunda clase, en este caso la primera de etnografía virtual. Tienes unas compañeras muy potentes para trabajar las SF2. Em, Les estaba comentando que tienen que hacer grupos de trabajo de máximo 5 personas para la SF1 y de esa manera poder realizar. Entonces, la Verito, que es representante del aula, me va a enviar el listado, como digo, máximo de 5 personas. ¿De acuerdo? Es equitativo para que ustedes puedan generar estos grupos. ¿De acuerdo? Ya tienes audio, Verito. Bueno, parece que está con problemas del audio. Bueno, esta asignatura que les voy a dar yo es una asignatura que se la denomina etnografía virtual. Esta asignatura va a transversalizarles, perdón, Pedrito está entrando por otro dispositivo, parece. Eh, Esperémosle que ingrese para explicar esto. Creo que ya. Ahora sí, Berito, ¿estás ya? Creo que me mensaje.
Sí, Verito, estás en audio. Ya ni modo. Arrancamos. Se está grabando la clase, así que puede recurrir después a la clase, no hay ningún problema. Bueno, ok. Comparto pantalla de nuevo. A ver, está entrando Amy, pero otra vez está con fuertes problemas de conexión. Ya, ok. Bien. Gracias por ingresar a las personas que entraron. Amy, supongo que también ya tienes audio. Buenas noches, Lizzy. Hola, qué gusto. Jameson también. Ya, me falta Alison, Ana María, Tiffany y Carlita. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, profe, aquí. Bueno, una vez más, y bienvenidos y bienvenidas a esta clase, al quinto semestre ya ustedes. Eh, Qué bueno, me alegra mucho que ustedes ya estén en quinto semestre y que por lo tanto puedan ir avanzando en sus conocimientos, ¿sí? Creo que es una de las asignaturas y de los semestres más potentes porque de alguna manera van a trabajar varios proyectos para la SF2 y nuestras asignaturas van a transversalizarse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy vamos a comenzar un recorrido que yo diría, sin exagerar, es imprescindible en la comunicación hoy por hoy para hacer investigación desde una perspectiva más teórica, mucho más rigurosa y que se adapta a las nuevas tecnologías, a los nuevos paradigmas de la modernidad. Es decir, estamos hablando de nuestra asignatura que es la etnografía virtual. Entonces, antes de que nosotros entremos en las definiciones y los conceptos técnicos de esta asignatura, quiero que pensemos juntos en algo bastante simple y es pensar en cuánto tiempo nosotros pasamos en los entornos digitales. Por ejemplo, en el celular, en la televisión viendo Netflix, en el aula virtual, ¿sí? Y cuántas de nuestras interacciones cotidianas, por ejemplo, si tienes una pareja o si tienes tus amigos, ¿qué más puede ser? Salud inclusive, ¿no? Están mediadas por las pantallas. Es decir, puede ser que ustedes el sábado se vean con sus amigos o su pareja, pero durante toda la semana, todas esas interacciones afectivas, laborales, académicas, amistosas, están mediadas por los dispositivos móviles. ¿De acuerdo? ¿Es así o no, Natasha? Ok, bien. Entonces, cuando la EMI probablemente interactúa con sus amigos, sus amigas, a través de WhatsApp, genera precisamente este proceso de comunicación digital, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, esta asignatura no solo piensa en el uso del Internet, es decir, cómo vivimos en este ecosistema digital, ¿sí? Cómo nos relacionamos, cómo discutimos, cómo aprendemos, ¿de acuerdo? La etnografía virtual lo que hace es pensar en cómo
producimos contenido y construimos identidades en las plataformas digitales. Esto que les digo yo ahorita implica un cambio radical. ¿Por qué? Porque la realidad social ya no puede entenderse únicamente desde lo presencial. Esta clase y la universidad y la modalidad, su carrera, es el mejor ejemplo de eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque rompemos la presencialidad a través de lo digital, de las clases virtuales. Por lo tanto, ustedes, cuando hagan las tesis, porque eso seguro lo van a hacer, cuando hagan las tesis, lo que va a suceder es que ustedes como investigadores van a tener un desafío fundamental que implica desarrollar herramientas que a ustedes les permitan comprender las nuevas formas de vida social. Y esas herramientas nacen y aparecen en la etnografía virtual. Es decir, esta asignatura les va a ser clave para generar justamente lo que nosotros tenemos como la investigación de las tesis, ¿no es cierto? Ok. Entonces, para comprender mejor la etnografía virtual, nosotros necesitamos situarnos en un marco mucho más amplio, que es el de las transformaciones sociales contemporáneas. Eso que ahorita estoy diciendo es ya entrarnos en materia. Es decir, nosotros ahora vivimos en lo que muchos autores denominan la sociedad de la información. Seguramente lo vieron con algunos de los docentes esto, o la sociedad digital. ¿Cuál es la característica de la sociedad digital? Uno, la centralidad de las tecnologías de la información, ¿sí? Y por eso es importante entender que estas tecnologías no solo que facilitan los procesos de comunicación, sino que transforman profundamente la manera en que se organizan las relaciones sociales. Por ejemplo, antes la comunicación a distancia podía implicar días, es decir, quizás el José o sus padres enviaban cartas a sus familiares. Casi la mayor parte de un buen porcentaje de ecuatorianos tiene o tuvo familiares en el extranjero, porque hubo una ola de migración. Entonces, enviaban cartas. En cambio, ahora se hace una videollamada en tiempo real, con una diferencia horaria pequeña. O si está al otro lado del continente, con una diferencia grande, pero se hace una videollamada. ¿De acuerdo? Entonces, esto no solo que mejora la técnica, sino que cambia la experiencia misma de la relación social, de las relaciones afectivas. Entonces, uno de los cambios más importantes que tiene que ver con el tiempo y el espacio se hace a partir del uso de las nuevas tecnologías. Tradicionalmente las redes sociales estaban ancladas a un territorio físico, ¿sí? Las relaciones sociales estaban pensadas, o sea, cuando hablamos de relaciones sociales, hablamos de amigos, ¿no es cierto? Hago un paréntesis. ¿Quién de ustedes tiene amigos fuera del país? Buenas noches, profe. Amigos, familia, hermanos. Bueno, ¿Ok? ¿Quién ha construido amistades fuera del país? O sea, no es que se han ido de aquí, sino que han construido por mensajes internos en TikTok, en Instagram. La Natasha aparece, ¿no? Ok. Em, Esas limitaciones que existían antes se diluyen, se difunden, se diluyen, se difuminan, porque, por ejemplo, un estudiante como ustedes puede asistir a una clase virtual desde su casa, en el caso del Jimson, por ejemplo, ¿ya?
mientras yo estoy en la ciudad de Quito y él está en otra ciudad. Puede ser que haya otro docente que esté fuera del país. Entonces, o un equipo de trabajo puede estar conformado por personas en diferentes lugares del país que colaboran en tiempo real. Ustedes no sé si han visto que hoy por hoy abundan los anuncios de trabajos remotos, ¿sí? Independientemente de la paga, pero abundan muchos trabajos remotos, ¿sí? Y también hay mucha relación amorosa a distancia. Creo que eso vimos en Semiotica un poco alguna vez esto, ¿no? Entonces nosotros podemos interactuar en tiempo real con personas en distintos países y formar comunidades globales y construir vínculos que no dependen precisamente de la proximidad geográfica. Un ejemplo de esto son los gamers. Cuando ustedes, si alguien de ustedes conoce a alguien de las comunidades de los gamers son personas que nunca se han visto físicamente, por lo general. O si se han visto una vez. Es muy raro que se conozcan los gamers, pero tienen una relación profunda, comparten experiencias, incluso generan sentido de pertenencia grupal. Otro ejemplo puede ser eh, las comunidades en Instagram y en TikTok. Las personas solemos proyectar una imagen, ¿no es cierto?, estandarizada de la persona. Por ejemplo, si es una persona que le gusta comer, siempre está subiendo fotos de comida. Si es una persona que le gusta bailar, siempre está. Si es una persona que le gusta hacer gimnasio, siempre está subiendo constantemente cosas del gimnasio. ¿Sí? Y hay muchas personas que le siguen, le dan like. ¿Sí? También nosotros podemos observar este fenómeno en el activismo digital y ahí lo vemos incluso mucho más marcado en los movimientos sociales, que probablemente en la SF2 ustedes decidan trabajar. Ahí está, por ejemplo, el ecologismo, el feminismo, las luchas del cambio climático, ¿sí? Que han encontrado en las redes sociales espacios de articulación, de difusión y de movilización. Entonces, ¿cómo se articulan en las redes sociales? Es súper sencillo. En TikTok, por ejemplo, ¿qué es lo que se pone? Se pone un hashtag, ¿no es cierto, Natasha? Ujú. Se pone un hashtag. O cuando se hacen campañas virales. Entonces, esos hashtags permiten que causas locales se conviertan en causas globales. Lo mismo que cuando son trend topics mundial, como el de la luna, entonces la gente puede subirse a ese trend topic y generar contenido. Entonces, todo esto da resultado un fenómeno que se llama la expansión del ciberespacio. Entonces, el ciberespacio no es solo un medio de comunicación, ¿sí? Sino que es un espacio donde se producen significados, identidades y prácticas culturales. Hay una plataforma que se llama X, que seguramente la vamos a usar para trabajos en etnografía, o sea, en nuestra clase la vamos a usar, así que ya irán abriéndose la cuenta. Eh, en X no solo se intercambia información, antes era conocido como Twitter, sino que se construyen discursos, se negocian posiciones políticas y se generan conflictos simbólicos. Ustedes han visto el video de las redes sociales de Enchufe TV, Noelia. O sea, sí creo que me acuerdo más o menos que lo he visto. Ujú. Ese video es Enchufe TV, es gracioso y eso es lo chévere, pero resume justamente cómo funcionan las comunidades y cómo cada comunidad responde a una red social.
evidentemente súper gracioso, ¿no? Instagram para fotos, Facebook para recuerdos, X para política, YouTube para no sé qué, y así sucesivamente. Yo les recomiendo que lo vean. Se van a reír, pero es súper importante entender cómo funciona justamente el espacio de las comunidades en red. ¿De acuerdo? En contextos familiares, las tecnologías digitales también transforman las relaciones. Por ejemplo, las familias mantienen vínculo cotidiano a través de videollamadas, de mensajes y generan una convivencia mediada tecnológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que, como decía el Jimson, tiene familiares afuera y a la hora de la fanesca le hacen una videollamada a su familiar para, para generar cercanía, para generar presencia digital. ¿Sí? Entonces, varias investigaciones en términos de la etnografía muestran que esta transformación de las que le hablo yo afectan directamente a la forma en que se van construyendo las relaciones. Cuando hablamos de esa afectación, hablamos de la identidad y la cultura en sí misma. Entonces, la identidad digital no es un complemento de la vida social, sino que es una dimensión que está intrínseca. Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, hay personas que caen en depresión cuando su cuenta es censurada o baneada, como se le conoce, o cerrada, porque su cuenta es su alter ego. ¿Han visto eso, Berito? Ya estás por aquí. Buenas noches, profe. Sí, primero mil disculpas por la demora, estaba teniendo problemas con mi laptop, estaba media loca. Eh, sí, lo del alter ego decía, ¿verdad? Ujú. Eh, pues el alter ego es como un, una yo, pero tal vez lo contrario, ¿no? Lo que no quisiera, lo que no, yo no me atrevo a hacer, o lo que yo tal vez quisiera hacerlo. Súper bien, gracias por intervenir. Efectivamente, ¿no? Y no solo eso, sino que es cómo te identificas en lo digital, ¿no? Y a veces lo digital es mucho más importante para las personas, es decir, cómo se muestra, no el cómo están. Por lo tanto, hay un montón de libros de esto, filosóficamente hablando. Jean Baudrillard, por ejemplo, que es el tema de cómo la apariencia, cómo puede generar engaño, ¿no?, en la sociedad. Pero bien, entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles por qué es importante todo esto. Y yo no sé si les mandé, creo que ayer, o perdón, hace una semana, pero el anterior semestre generó investigación etnográfica de mi asignatura, por ejemplo, del paro. El paréntesis es dentro de la asignatura, evidentemente, ¿no? Del paro, de las comunidades de gamers. O se hicieron investigación etnográfica virtual. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque avanzamos precisamente a un proceso de investigación más rigurosa desde el ecosistema digital. Entonces, pues estos chicos que ahora están en sexto, a ver, sexto, séptimo, perdón, porque este es sexto, a séptimo, hicieron estos documentales, se proyectó en la Casa de la Cultura y así sucesivamente, ¿no? No sé si les mandé la verdad. Entonces, de ahí la importancia de esto, ¿no? Es decir, es fundamental entender cuál es el uso de la etnografía virtual, pero para comprender el uso de la etnografía virtual es importante entender sus bases, ¿sí? Y aquí yo quiero que nos quedemos con una idea clave desde esta primera clase, y es que la etnografía no es solo es una técnica de investigación, sino que es una forma, no pasé la pantalla. Ajá. Ah,
Y dicho sea de paso, utilice los Simpson porque me parece que es eh, importante y juega mucho con el tema digital. Entonces, la idea que quiero que se queden es que la etnografía no es solo una técnica de investigación, sino que la etnografía virtual es una forma de entender el mundo, ¿sí? Es una manera de acercarse a la realidad desde la comprensión y no desde la distancia. Esto es, aunque eso suena un poco teórico, pero es importante porque además esto tiene secuencia en términos de la educomunicación que nosotros hablábamos en el anterior semestre. Es decir, la educomunicación no está en el aula, sino está afuera, ¿no? Es lo que hacemos en la vida, ¿no? Y cómo generamos ese proceso de comunicación y educomunicación. En la etnografía tiene algo mucho que ver con eso porque más allá de una técnica de investigación es una forma de entender el mundo. Es una manera de acercarse a la realidad desde la comprensión y no desde la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, la etnografía se caracteriza por buscar una comprensión mucho más profunda de los significados de los actores sociales que generan diversas prácticas en el entorno social. Es decir, en otras palabras, la etnografía virtual no se conforma con responder la pregunta de qué hacen las personas en lo digital, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un paro, ahora mismo la noticia es que el gobierno de Novoa subió el 100% los aranceles a Colombia. Es una locura. Entonces, ya se están generando ahorita comunidades para protestar, por ejemplo, frente a eso. Entonces, la etnografía virtual no busca responder qué hacen las personas, sino que va más allá y pregunta, ¿qué significa eso que hacen las personas? Por ejemplo, no es lo mismo decir un grupo de jóvenes se reúne en una cancha a jugar fútbol que preguntarnos qué representa ese espacio para ellos. Es decir, ese espacio representa liberación, representa catarsis, representa encuentro, ¿sí? Representa identidad, por ejemplo, pertenencia al barrio, al grupo, escape de los GDOs, ¿sí? Reconocimiento social, ¿de acuerdo? Entonces, así nace la mirada, más o menos, para explicarlo de manera más pedagógica, la mirada etnográfica. Entonces, esto implica que hay una lógica para interpretar precisamente esto. Pues ustedes como etnógrafos no trabajan con verdades absolutas. Nosotros como comunicadores no trabajamos con verdades absolutas, sino que retomamos lo semiótico, es decir, los significados. Entonces no buscamos medir la realidad como si fuera un objeto y lo cuantificamos, sino que interpretamos eso desde dentro. Y es lo que hablábamos del ejemplo de la cancha de fútbol. Otro ejemplo puede ser en una comunidad indígena. En una comunidad indígena, a propósito, estamos en abril, me parece que ya pasó el Paucarraimi. Eh, una ceremonia, claro, el Paucarraimi recién pasó por el tema de la fanesca. Una ceremonia no es simplemente un evento que se ve, sino que tiene un sentido simbólico, tiene un sentido espiritual y además tiene un sentido cultural, que solo podemos comprender si nos acercamos a esa lógica de la comunidad. De ahí que la etnografía no busca simplemente describir lo que ocurre, sino entender cómo las personas dan sentido a ese ritual, por ejemplo, ¿sí? Cómo dan sentido a su mundo que habita. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Hay herramientas para eso. Una de las herramientas más importantes es la observación participante. Hay un autor fascinante de la etnografía tradicional que tiene una categoría espectacular que se llama la IAP, Investigación, Acción, Participación. ¿Sí?
Entonces, una de las más importantes es la observación participante. ¿Qué quiere decir la observación participante? ¿Qué se te viene a la mente, Ana María, con observación participante? Pues como vemos en la etnografía, en el trabajo de etnográfico se supone que debe observar. Y así que al decir observación participante, obviamente la persona que observa debe participar en el tema o en la investigación, por así decirlo, es lo que yo percibo del tema. Por ejemplo, si se trata en etnografía de algún lugar. En ese aspecto se tendría que investigar el lugar, las personas y también el área donde se está residiendo. Dependiendo del tema, se va a ir haciendo esa etnografía virtual, por así decirlo. Como, bueno, yo tomo en cuenta, por ejemplo, los trabajos de los chicos de séptimo, más o menos de eso me estoy guiando del tema. No sé si estoy por ese lado o si me estoy equivocando en algo. ¿No? Está súper bien. Recuerden que en mis clases no hay intervenciones que sean erradas, ¿no? Eso, todas las intervenciones están muy bien. No porque desde la razón, sino porque eso son, digamos, la clase es una clase participativa en la que uno puede opinar y las opiniones no son erradas, ¿de acuerdo? Pero has acertado, Ana María, porque, por ejemplo, si un investigador estudia una comunidad educativa, no solo es que observa las clases, sino que interactúa con los estudiantes, conversa con los docentes, conversa con los padres de familia, participa en actividades extracurriculares, en actividades intracurriculares y vive el contexto. Entonces, eso es parte de otra herramienta que se suele utilizar y que la van a utilizar este semestre es las entrevistas. ¿Por qué? Porque las entrevistas permiten acceder a la voz de las personas, a sus interpretaciones, a sus emociones, a sus narrativas, a sus creencias. Y eso es súper importante porque no es que tú le vas a dar hablando, sino que esa persona habla y tú lo único que haces es entrevistar y escuchar. Y otra de las herramientas está el análisis de las prácticas cotidianas. ¿Qué quiere decir eso? Que implica observar lo que parece normal, entre comillas, ¿sí? Y que pasa desapercibido, pero que tiene un profundo significado. Por ejemplo, eh, cómo José se saluda con los amigos. Parecería que es normal para él y para todos, pero si vemos cuáles son los códigos, vamos a entender cuál es el proceso de diferenciación de otros tipos de saludos formales, ¿sí? Cómo se organizan los espacios, cómo se distribuyen los roles dentro del grupo de amigos. Y algo que es fundamental también, otra de las herramientas, es la inmersión prolongada en el campo. Entonces, la etnografía no es una investigación rápida, sino profunda. Requiere tiempo, presencia, paciencia, mucha paciencia. Eh, Hago el guiño a propósito de Ana María, entonces, claro, los estudiantes iban a las comunidades a hacer estas entrevistas y a veces iban una o dos veces porque los significados no se revelan de inmediato en la primera entrevista, sino que se van dando porque vas tomando confianza. Y a la segunda y a la tercera, ahí dicen, en lugar de hacerme la entrevista en la cancha esta vez, le invito a mi casa y ahí te hace entrar a su vivienda, a su casa. Entonces se construye ya un lazo de convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que les he dicho podríamos resumir en algo. La etnografía implica cercanía. Eso es quizás pregunta de evaluación. ¿Qué es la etnografía? Eso implica cercanía. La etnografía es igual a cercanía. Cercanía con los sujetos, cercanía con sus prácticas, cercanía con sus formas de vida.
Entonces, la etnografía no es una investigación fría, no es una investigación que implica que yo voy, entrevisto y me voy, sino que la etnografía es una investigación que implica empatía, escucha activa, apertura, ¿sí? Entonces el investigador debe estar dispuesto a cuestionar sus propios prejuicios y a dejarse mm, interpelar por las cosas que suceden, las tragedias que suceden. Entonces, en esa interpelación es donde aparece una tensión. Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué se genera una tensión ahí? Porque si la etnografía se basa en la cercanía, en la presencia, en estar ahí, entonces siempre les va a surgir una pregunta clave cuando ustedes hagan esta investigación en este semestre, y es, ¿qué pasa con esa cercanía cuando el campo ya no es físico, sino digital? ¿De acuerdo? Es decir, cómo se construye la relación con los sujetos cuando no compartimos un espacio físico. Es cómo se observa, cómo se participa y cómo se interpreta en un entorno que está mediado por las pantallas, por ejemplo, los gamers o las redes de inconformidad frente a una política gubernamental. Entonces, para responder eso, se origina precisamente la etnografía virtual. ¿De acuerdo? Ok, pasemos a la siguiente lámina. Entonces, ok. Ya que hemos entrado ya a el meollo de nuestra asignatura, vemos que con la aparición del Internet, la etnografía como disciplina entra en un proceso de transformación. Y entonces aquí es donde nosotros entendemos algo importante. Cuando algunos autores hablan de una crisis de la etnografía, no están diciendo que la etnografía no sirve, sino que están diciendo que las formas tradicionales de hacer etnografía ya no son suficientes para entender la nueva era digital, con inteligencia artificial, con redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una herramienta o teníamos una herramienta que funcionaba bien, pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, ya no nos funciona tan bien porque hay nuevas herramientas que pueden funcionar mejor. Un ejemplo para aterrizarlo a nuestra asignatura. Antes un etnógrafo estudiaba una comunidad y viajaban de manera física a ese lugar, a ese pueblo, a esa escuela, a esa organización, a esa comunidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era su campo de estudio. El campo tenía un lugar claro, un inicio y un final. Ahora pensemos en esta realidad en algo cotidiano. Si yo quiero estudiar a los fanáticos de un juego, por ejemplo, FIFA, ¿dónde está ese campo? Mm. Madeleine, Sí, profe. ¿dónde crees que está un campo de estudio de la gente que le gusta los videojuegos, los gamers? ¿En una ciudad, en un país? Eh, o sea, puede ser en un país porque hay juegos que son mundiales como Free Fire, Roblox.
Sí. Pero como, o sea, me refiero, por ejemplo, te hago el paralelismo y para todos y todas. La comunidad, quiero estudiar la comunidad de Otavalos o la comunidad de estudiantes egresados del colegio, ponle cualquier nombre, ¿ya? Ahora yo quiero estudiar la comunidad de gamers de, ¿cómo era que dijiste? Eh, este juego, se me fue. Roblox, Free Fire. Ajá, Free Fire, ¿ya? Eh, ¿Crees que estén ubicados en una ciudad, en un país? Carlita, José. Alicia, o sea, ahí estarían ubicados en, bueno, en varios países. Mm, bien, correcto, muy bien. Ya, y si están en varios países, Podría ser en Japón. Japón, solo escuché Japón, quien habló se cortó. Espero que sea el único Yo, yo. profe. Ah, ¿qué decía? Decía que puede ser en Japón porque o sea, tienen un desarrollo tecnológico bastante avanzado. Entonces allá como que sí promocionan full de estos videojuegos. Ujú, ok, pero suponiendo que a mí me gustan esos juegos, ¿dónde nos encontramos? Profe, tal vez dependería del enfoque de la investigación. Como es un entorno virtual demasiado grande, ya global, dependería del enfoque de investigación. Puede ser de un lugar, de los jugadores de Free Fire de Quito o de Guayaquil, o sea, sintiéndose solo en un lugar, ya que abarca un lugar muy grande. Ok, me parece. Alejandra, me parece Buenas bueno lo que noches, dijiste. profe. Buenas noches, compañeros. Creería yo que también un espacio podría ser el área virtual como tal. Por ejemplo, se puede conectar mediante una sala de Zoom como estamos ahorita, donde varias personas puedan compartir. Ahora existen varias plataformas donde nos podemos conectar de manera simultánea, compartir diferentes actividades y creo que algunos lo hacen, como también las redes sociales, porque también a través de ellas hacen las transmisiones en vivo. Entonces, bueno, en TikTok se conecta. En las transmisiones en vivo se pueden conectar varias personas en simultáneo, independientemente del lugar, país o donde se encuentren. Va a haber una comunicación directa desde ahí, entonces se está compartiendo también en ese espacio. Correcto, correcto. Muy bien. Todo lo que ustedes han dicho es súper bien lo que han dicho. Voy a ponerles otro ejemplo porque está súper bien lo que están haciendo. Me encanta. Em, espérame. Ya. ¿A quién de ustedes les gusta? A ver, son la mayoría mujeres, ¿no? Emi, Steffi, Carlita. ¿A quién de ustedes les gusta? Carol G, Tiffany. No, profe, a mí no me gusta. ¿Ok? ¿A quién más? Mejor, Tiffany. Entonces, eres la más indicada para hablar de eso. No te gusta. Tiffany, si tendrías que, a ver, más bien la pregunta es, ¿tú crees que están localizadas en alguna parte del mundo las fanáticas de Karol G o están dispersas? O sea, están dispersas por casi toda Latinoamérica, pero creo que más está también centrado, si es en un país, yo creería que sería en Colombia. Ya, ok. Entonces, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gustaba? ¿A ellas, de ustedes? ¿A nadie? ¿A Jimson? Ah, dicen. Ya, no importa. El ejemplo es didáctico, puede ser el conejo malo o metálica. ¿Dónde crees que se encuentran entonces para un lanzamiento, cuando hacen el lanzamiento de un disco, cualquier artista? ¿Dónde se encuentra?
Verito. O sea, dependiendo, bueno, me parece que en primer lugar, dependiendo de dónde sea el artista, y de ahí pues se podría ir expandiendo. Otro ejemplo, con este ejemplo, o sea, es que ya lo han dicho, pero está bien, o sea, está bien esto que ustedes están haciendo. Ya te doy la palabra, Alejandra, dame solo 10 segundos. Todo el mundo conoce los K-pop, ¿no es cierto? Ya, ok. Los K-pop sí saben que hacen tendencia mundial, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde hacen tendencia mundial? Las redes sociales. Correcto, muy bien, muy bien, es correcto. Entonces, cuando no hay un campo de estudio, es decir, un Japón, un Ecuador, un país, una ciudad, están las redes sociales, están las hashtags, tropicoqueta, conejo malo, eh, paro nacional, fuera Novoa, ¿sí? Están, y por supuesto los K-pop. Entonces, están en TikTok, están en las salas de chat, están en Instagram, están en Facebook, ¿sí? Y están en todas las partes del mundo generando eso. Entonces, el campo de estudio deja de ser un lugar físico y se convierte en algo mucho más complejo. Se vuelve difuso, dinámico, pero global. ¿De acuerdo? Ese es el escenario de estudio de la etnografía virtual. Entonces, hoy puede tener miles de miembros activos y eso pasa con los K-pop, ¿no? En las tendencias. Van a lanzar un video los de K-pop y todo el mundo habla de eso. Pareciera que fuera apagado. Todo el mundo habla de eso. O sea, se vuelve una tendencia y mañana cambia y vuelve a la normalidad, entre comillas. Se transforma. Migran a otra plataforma, inclusive. O sea, para preparar el Trend Topic, lo preparan en plataformas de mensajería tipo WhatsApp, tipo Signal, tipo Telegram, y de ahí lo hacen directamente, ¿ok? Entonces, ya no podemos decir, voy a ese lugar a estudiar eso. En la etnografía virtual ya no hacemos eso, sino que ahora el campo de estudio está en movimiento y está en las redes sociales y en el campo digital. Y eso nos hace plantear preguntas súper potentes, fundamentales. Una primera pregunta es, ¿qué significa hacer trabajo de campo en Internet? Porque antes significaba estar físicamente, ¿se acuerdan? Eso es lo que les decía una lámina atrás. Entonces ahora puede significar observar, ojo, aquí empieza lo chévere, póngale oído a esto. La etnografía virtual significa observar conversaciones, entre paréntesis, como fisgonear, como chismosear, como stalkear, analizar publicaciones, qué es lo que hacen cotidianamente. Dicho sea de paso, no sé si eh, han escuchado este refrán, ¿no? No hay mejor detective que la CIA, que el FBI, que la Policía Nacional, que una amiga empoderada que busca la infidelidad del chico que sale con la amiga, ¿no es cierto? Sí, pero es mucha verdad. Ya. Eso es una investigación etnográfica virtual. Eso. Hay que meterle componentes, pero en resumen es eso. Observas conversaciones, porque no es que tú estás ahí interactuando. Observas conversaciones, analizas las publicaciones, haces capturas de pantalla, interactúas con personas por interno, así como, ¿y qué hizo él? ¿Y dónde estuvo? Ni sé qué. Participan en grupos, crean perfiles falsos para integrarse a las comunidades digitales. ¿Les suena conocido eso o no? Sí, pues.
Por ejemplo, en TikTok se da mucho esto de que hay muchos haters, entonces se crean diferentes cuentas para poder comentar en los videos de las personas, hasta de los artistas como tal. Entonces, eh, Ujú. Muy bien. Espérame un segundito. Perfecto, perdón. Bien, entonces ya estamos sintonizadísimos. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina el campo de estudio? Ya sabemos, ahora ya sabemos que nuestro campo es el ecosistema digital, Internet y redes sociales. Ahora, ¿dónde empieza y dónde termina el campo? Por ejemplo, si estudiamos a los influencers, vamos a pensar, dame el nombre de un influencer. Gina López, ¿Cuál? Gina López es Gina una López. influencer ecuatoriana. Ya, ok, no la conozco. Gina López. Entonces, la pregunta es, ¿dónde termina y dónde empieza el campo de estudio de ese influencer? Es decir, la pregunta es, ¿creen que su campo es solo el perfil de Instagram o también las historias que pone en WhatsApp o también los comentarios que le hacen sus seguidores en las redes sociales o los videos que sube en TikTok esta chica Gina o los memes que generan otras personas que no la quieran sobre ella? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ¿a dónde voy con eso? Que el campo ya no tiene límites. Y esto es súper importante, pero también es como, precisamente como, no sé si llamarlo una eh, nudo, digamos, la palabra, porque cuando haces investigación digital, tienes que generar un límite, porque si no, o sea, es lo que les decía, ¿no? Entonces estás investigando, y una cosa te lleva a la otra, y te va a la otra, y te va a la otra, y te va a la otra, y en el ecosistema digital no hay, o sea, no hay fin. Resulta que ya llegaste a la abuelita que se falleció porque subió un TikTok o porque viste en el fondo el campo santo, no sé, ¿sí? Entonces, el campo ya no tiene límites claros. Otra pregunta que les hago, a ver, ¿cómo ustedes construirían la relación con esas personas que están haciendo la investigación cuando no hay presencia física? Es decir, Gina estará en algún lado y además es inaccesible porque es súper famoso, ¿sí? Entonces, antes el investigador, ¿qué es lo que hacía? Hablaba cara a cara, observaba los gestos, emociones, lenguaje corporal, el lenguaje semiótico, prosemia, kinesia, ¿sí? Pero ahora muchas interacciones son a través de mensajes de texto, voice note, emoticones, videollamadas, ¿de acuerdo? Entonces, en etnografía virtual, ¿cómo crees que interpretarías tú un jaja, que te pongan jaja o un like? Es un like de ok o un like de ya, ya. O sea, ese jaja, digo, ¿es risa real
¿Es sarcasmo o es incomodidad? Entonces, ustedes, dime Alejandro. Entonces, bueno, eso que usted mencionó ahorita también no depende mucho del contexto o la conversación en la que estemos hablando, porque, bueno, como usted mencionaba, el like o el pulgar arriba, en el emoticón puede significar muchas cosas. Entonces, creo yo que varía mucho del contexto de la conversación que estemos, porque puede ser de, ¿te gusta esto? Y con un like estoy diciendo que sí, o sea, como un significado más de aprobación para la mayoría de los contextos, pero sí creo que varía mucho de acuerdo y en la forma que uno lo diga, o me equivoco. Ujú. No, de hecho está bien, es correcto, es súper correcto. Por eso es que hay estos malos entendidos, que resulta que alguien te puso un corazón y por eso te dicen, ¿quién te está dando like? ¿Quién te pone corazón? ¿Sí? Eh, entonces, ustedes en etnografía virtual tienen que aprender nuevos códigos. Entonces, aquí aparece una autora que ustedes tienen ahí en los compendios que se llama Christian Hay, que es una de las autoras más importantes en términos de etnografía virtual. Yo diría que es un libro de cabecera de esta asignatura. Ella dice que en Internet la investigación puede entenderse de dos formas. Es decir, Internet está para ella como una cultura en sí misma, desarrollada a partir de las comunidades, es decir, un espacio donde existen reglas, lenguajes, comportamientos, códigos y formas de interacción propia. Para poner un ejemplo de esto, no es lo mismo cómo te expresas en un grupo de WhatsApp de la familia que cómo te expresas en un grupo de WhatsApp de tus amigos. ¿Es correcto o es incorrecto lo que estoy diciendo? Ok, entonces, los memes que mandas a tus amigos probablemente no les mandes a tus familiares o los stickers. Entonces, esos memes, esos stickers tienen códigos que solo ciertas comunidades entienden. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, un ejemplo. Mm, Si ustedes, por ejemplo, eh, recordemos que ustedes ya están en sexto semestre, por lo tanto, han pasado por todas las asignaturas más importantes y saben que el lenguaje es una arbitrariedad, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo y dicen que el emoticón de estrella significa que el profesor está tomando lista, solo ustedes lo van a entender. No va a entender nadie más, porque hay un código en esa comunidad, que es la comunidad de sexto semestre de etnografía virtual. Entonces, por eso es que, no sé si les ha pasado, que cuando están con un amigo o con una amiga, ven algún sticker o ven algo que no entienden y te dicen, ¿y eso qué es? Y tú le explicas, dices, lo que pasa es que ese sticker se le hizo porque el otro año, en Navidad o en Semana Santa, se cayó, o en Carnaval. Entonces, hay toda una explicación para entender ese contexto, ese código. ¿Estamos? Emi, Mande, Lice. ¿estamos sintonizados? Sí, Excelente. a veces se me corta un poco la señal, entonces se escucha entrecortado por eso. Oh, bueno, ok. Entonces, esos memes, esos stickers, esas fotos tienen códigos que solo ciertas personas, ciertas comunidades entienden. Entonces ustedes para entender eso deben inmiscuirse en la comunidad, entender esa comunidad. Y un segundo punto que dice esta autora es que Internet también es un artefacto cultural.
Es decir, es una herramienta que forma parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros usamos WhatsApp para hablar con la familia, para decirle al profe si va a haber clase, para ver noticias, para estudiar, para entrar en el enlace de la plataforma. Sí, eso implica algo muy importante. Implica que no estamos estudiando algo separado de la realidad. ¿Sí? No es que lo digital es otro mundo, sino que lo digital es parte de la vida real. Entonces, si tú me escribes por WhatsApp, yo sé que tú eres, yo sé que la Vero es la que me escribe, entonces no es otra persona. Si hay una discusión en WhatsApp, por ejemplo, que suele pasar, es muy conocido eso, ¿no? Entre a veces familiares, ¿no? Entonces se han peleado por WhatsApp porque no trajeron los ingredientes de la fanesca, ¿sí? Eso lo trasladan a la vida real. Pues resulta que ya no va la tía porque se peleó con la sobrina. O en amigos igual pasa. Entonces existe una relación que empieza en las redes sociales, pero que puede convertirse en una realidad. Ujú. Para ustedes un ejemplo de esto súper claro, Amy y Jimson. em, Ustedes seguramente han visto mucho de esto. Hay mucho, de hecho, yo he visto unas cientos de publicaciones de esto. Relaciones amorosas que empiezan en las redes sociales y que concluye con, eh, digamos, el cortejo empieza por las redes sociales y que concluye con la salida al bar, al cine, al parque. ¿O estoy equivocado? E incluso he tenido familia que se ha terminado casando, o sea, formando un matrimonio. Ujú. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora, lo que acabas de decir, eso pasa también en lo grande. Una comunidad, ¿sí? Que se genera a partir de lo digital y que al final dicen, bueno, ya somos 100, ahora sí, nos vemos el martes con carteles para marchar contra Novoa. Y sale la gente, todo lo que empezó en redes sociales. Regresamos a ver al paro del 2025 y fue así. Quitaron lo del diésel, la gente se generó, digamos, en redes sociales una suerte de llamar a movilización y la gente empezó a salir. Es eso, lo mismo. Entonces, la etnografía no desaparece, lo que hace es adaptarse. Entonces se va transformando para entender la realidad que se vuelve híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque hay lo físico, pero también está lo digital. Y por eso nace la etnografía virtual. Por eso es esta clase. ¿De acuerdo? Ok. 8:15. Nosotros tenemos hasta las 9. Receso de 7 minutos. ¿Les parece? Muy bien, Ok. Nos vemos en 7 minutos.
noches. Estamos de regreso. ¿Alguien ingresó para poner en lista? ¿No? Eh, Ana María ya está por aquí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya le pongo en lista entonces. Alison, son Naomi, ya no está. Y Tiffany, Tiffany Camila, un poco. Presente, profe. Allá, sí, muy bien. Ok, solo me falta Carlita Daniela. Yo, Listen, también estoy. Así. Yo también estoy, profe. Yo también, ¿quién? Alison. Carla. Carla, sí, ya te vi. Alison, Alison está. Tiffany sí está. Ok, ¿qué les parece de etnografía hasta lo que estamos viendo? Sí, bien, profe. Ana María, Bueno, profe, pues hasta ahora de lo que hemos visto en esta primera clase del tema, me ha parecido bastante interesante y creo que sería, bueno, esta materia me imagino que sí la vamos a usar al tope para los proyectos de este semestre y espero que nos vaya bien en esto. Pero sí, me ha resultado interesante esta parte del análisis e investigación de las culturas, de los lugares y al menos de las personas. Sí, se nota que sí es de utilidad esta materia para sacar este tipo de datos e investigación. muy bien, chévere, sí. Sí, ese es un tronco, de hecho, para las investigaciones y probablemente para sus tesis también. Perfecto. Vamos avanzando. Qué bueno. Qué bueno que les haya gustado esta clase. Mm, Voy a buscar una película para entender de mejor manera cómo funciona esto. Saben que conmigo es full cine siempre. Ok. Bueno, entonces, retomemos. Ya estamos, pasemos de la Marge Simpson a acción. Y entonces, nuestra asignatura de la etnografía virtual va a tener siempre un enfoque metodológico cualitativo. ¿Por qué? Porque busca comprender las prácticas sociales, las prácticas culturales, el ejercicio comunicativo que se desarrolla en todo el ecosistema digital, todos los entornos digitales. Y eso lo hace mediante una adaptación de los principios de la etnografía tradicional, que lo vimos al inicio de la clase. Pero entonces, ¿dónde está el micrófono? Pero entonces aquí hacemos como un paréntesis, una pausa,
porque aquí es donde muchas personas se confunden. Entonces, no se trata simplemente de estudiar en Internet o analizar una página web eh, o inclusive contar el número de likes o de comentarios en términos estadísticos, porque eso ya es cuantificable. Sino, eh, eso sería más técnico, más cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que hace la etnografía virtual? La etnografía virtual va más allá. La etnografía virtual lo que trata es de estudiar cómo las personas usan el Internet y cómo le dan significado y cómo construyen relaciones a través del Internet. Por eso les decía que tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Así que soy un docente afortunado en que no se contrapongan las asignaturas. Pensemos en Instagram. Un análisis superficial me parece que era Gina, ¿no? La influencer que me decían. Un análisis superficial podría decir que la influencer sube fotos y tiene 500 likes o 1 millón de likes. Eso es una estadística. Tengo 12.000 seguidores, 15.000 likes, así sucesivamente. Pero un enfoque etnográfico preguntaría, ¿por qué esa influencer sube esas fotos y no otras? Si se dan cuenta de la diferencia, a la etnografía no le interesa cuántos likes o cuántos seguidores, sino por qué sube esas fotos, qué quiere comunicar con esas fotos. Sentido de pertenencia, empoderamiento, persona fit, persona fat, qué imagen quiere contribuir a la sociedad de sí misma. Es decir, qué imagen está construyendo. Y qué tipo, ojo con esto, qué tipo de validación busca. Porque ya, yo creo que a estas alturas ya todos sospechamos y sabemos que cuando subimos algo a Internet, buscamos validación. Entonces, ¿qué tipo de validación estás buscando ahí? ¿Cómo reaccionan sus seguidores cuando sube una foto Gina? ¿Quién dijo Gina, cierto? Noelia, era. No, profe, fue Alejandra. Ah, Alejandro, ¿dónde estás, Alejandro? Ahí está, Alejandra. Anda, profe, aquí estoy. Es que me intercortó el internet. No te preocupes. Y si estás comiendo, buen provecho. No, hace un poquito llegué del Bueno. ¿Cómo crees que trabajo. más bien dicho, no cómo crees, cómo has visto que reaccionan los seguidores de Gina cuando suben la foto? Bueno, bueno, yo la sigo más en TikTok, pero en Instagram igual. En TikTok sube como que fotos de ella en el podcast donde está y como que fotos de su vida cotidiana o de cuando sale a fiestas, pero nunca he visto como que una foto un poco más allá de eso, ¿no? Como otras influencers que suben fotos en bikini y cosas así, ¿no? Entonces como que un poquito diferente a lo que suben otro tipo de influencers similar a ella. Y la gente reacciona a ella, que ella es como que cuenta las cosas que le pasan, o sea, las cosas como que malas que le pasan de una manera humorística, ¿no? Entonces recientemente fue tendencia en redes por la relación que terminó y ella lo que manifestó lo hizo de un poco de manera, como le mencionaba, humorística, como ella es, y cierta, la mayoría la tomó bien, pero obviamente como todos tienen su hater, entonces tuvo algunos malos comentarios que también hasta salió en la farándula nacional. Ujú, ok. Y
¿Qué crees que significan esos comentarios para ella? De apoyo. O sea que desde el tiempo que ella inició en redes, pues ha ido consolidando una comunidad. Entonces, el tener gente que no la apoya, creo yo que es, o los que hay de comentar, gente que a pesar de que no está a gusto con el contenido que ella sube, igual está pendiente de ella, sea para criticar o para cualquier cosa. Entonces, quiere decir que el contenido que ella está generando de una u otra está llegando a varias personas. Entonces, tanto dentro del país como fuera del país. Entonces, hace que el contenido que crees que tiene lo consuman varias personas y ahí exista lo que es diferentes opiniones. Entonces, va a haber una opinión dividida entre lo que sí le gusta y de lo que ella hace, como muchas personas no. Y creo que nos pasa a la mayoría cuando subimos algo a redes sociales. No a todos les puede gustar, pero sin el atraer más seguidores, más comentarios o reproducciones, puede decir que la gente sí está pendiente de lo que está subiendo. Entonces, eso le ayuda también al influencer para que su contenido llegue todavía a más personas o a distintos lugares. Ujú. Ok, bien. Em, para todos los demás que escucharon eso, pequeña, pequeñísima etnografía virtual que se hizo en este momento, si se dieron cuenta, no se habló de números, de seguidores, de cuántas fotos sube al día, cuántas a la semana, qué estadística de comentarios, estadística de likes. La etnografía virtual busca más allá. Entonces, ¿por qué sube esas fotos? Por ejemplo, entiendo que tiene una ruptura, entonces, ¿por qué sube esas fotos de que está fuera del país o está en algún lugar, en una discoteca, un museo o lo que sea? Para dar a entender que la vida sigue, ¿no es cierto? ¿Qué imagen está construyendo de superación? ¿Qué tipo de validación busca? ¿Cómo reaccionan los seguidores? ¿Qué significan esos comentarios? ¿Sí? Ahí estamos haciendo etnografía virtual. Lo mismo pasa con WhatsApp. WhatsApp no solo es una aplicación de mensajería, es un espacio donde se construyen relaciones. Como les decía yo, un ejemplo, un grupo familiar. ¿Quién escribe más, por ejemplo? ¿Quién guarda silencio siempre en el grupo familiar? ¿Qué tipo de mensajes se comparte? Probablemente de seguridad, probablemente promociones. Se usan emoticones para suavizar conflictos, por ejemplo, cuando tu madre o alguien de autoridad dice algo y para no decir nada más solo generas un emoticón. ¿Quién envía audios largos como podcast o quién hace mensajes cortos? Entonces, todo eso habla de las dinámicas sociales, de jerarquías, de afectos. Y eso es lo que le interesa a la etnografía virtual. TikTok es otro nicho importante. Entonces ahí un análisis simple va a decir, hizo un video y se hizo viral. Pero la etnografía virtual no va a preguntarse eso, sino por qué ciertos videos se vuelven virales. ¿Qué códigos culturales están detrás de cada tendencia? ¿Por qué las personas imitan o siguen los bailes de tendencia, los audios que se usan? ¿Qué identidad están construyendo al hacerlo? Por ejemplo, que estás a la moda, estás en tendencia, que estás in. Incluso en los comentarios se pueden ver comunidades, por ejemplo, comunidades que apoyan, comunidades que están en contra, comunidades que les gusta hacer humor, ironía. Entonces, volviendo a esta autora, Christian Hein, ella plantea que el cambio social no lo produce la tecnología,
¿sí? Sino el uso de la tecnología, los significados que las personas construyen alrededor de la tecnología. Entonces, esto es fundamental. La revolución tecnológica no es tal para ella, sino es cómo se le da uso a las nuevas tecnologías. Porque nosotros muchas veces pensamos, las redes sociales cambiaron a la sociedad, pero en realidad las redes sociales no trabajan por sí solas. Son las personas que le dan sentido y ahora con inteligencia artificial le dan un prompt a la IA, ¿no es cierto? Para que generen contenido. Entonces, una misma plataforma, Facebook, por ejemplo, puede usarse para cosas totalmente distintas. En otras palabras, por ejemplo, el José puede usar el Facebook para vender su bicicleta en Marketplace. Él es tiktokero, instagramero, pero para publicar el anuncio de la bicicleta utiliza Facebook. En cambio, eh, la Mari puede usar Facebook para informarse, porque está suscrita a medios de comunicación. Y quizás la Emi está eh, utilizando Facebook, en cambio, porque está suscrita a páginas de memes. ¿Ya? Entonces la tecnología es la misma, pero hay un uso diferente. Y ese es el punto clave en la etnografía. La etnografía no estudia la tecnología como objeto de estudio, sino estudia lo que nosotros como personas hacemos con la tecnología. Entonces, ahí evitamos caer en lo que se denomina el determinismo tecnológico, ya en categorías teóricas, ¿no? ¿Qué quiere decir el determinismo tecnológico? Es decir, que pensamos que la tecnología controla a las personas. Es el principio y el final de todo. Entonces, desde la etnografía virtual entendemos todo lo contrario. Entendemos que la tecnología es un espacio de acción, pero son las prácticas sociales las que generan la transformación. Los movimientos sociales son un gran ejemplo. Entonces, los movimientos sociales, ciudadanos, no nacen porque existió Facebook o Twitter, sino que nacen porque las personas usan Twitter o Facebook para organizarse, para expresarse, para movilizarse. Entonces ahí lo importante no es la herramienta, sino el uso de la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, pensemos en cuáles son las características profundas de la etnografía virtual. La etnografía virtual mantiene muchas características de la etnografía clásica, pero tiene unos diferenciadores, unas dimensiones distintas. En primer lugar, sigue siendo cualitativo. Eso es de cajón. Y eso podría ser una pregunta de evaluación, si es cualitativa o cuantitativa. Segundo, la etnografía virtual hace que el investigador siga siendo el principal instrumento de análisis. ¿Qué implica eso? Que hay una reflexión constante. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a estar constantemente reflexionando. Tercero, el campo es cambiante, es múltiple. Entonces ya no está delimitado geográficamente, sino que es poroso. Y un cuarto elemento es que existe una articulación permanente entre lo online y lo offline. Es decir, para la etnografía virtual no podemos entender lo que ocurre en redes sociales sin considerar la vida cotidiana de todas las personas que conforman esa comunidad. Y un último punto, quinto, para quedarnos súper claros, es que la metodología es flexible.
Es decir, se adapta a las plataformas. Y esas plataformas cambian constantemente, por eso la metodología es flexible. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos de la... Quizás uno de los aportes más importantes del enfoque de la etnografía virtual es reconocer el ciberespacio como un entorno cultural. Entonces, no es solo tecnología, sino que es un espacio donde se construyen normas, valores, códigos, identidades y formas de interacción. Por ejemplo, cada plataforma tiene sus propios algoritmos, ¿no es cierto? Tiene sus propias reglas. Entonces, no se interactúa igual en TikTok que en LinkedIn o en Twitter o en Instagram, aunque Instagram quiera parecerse a TikTok. Por eso les decía al inicio, tienen que ver ese video de Enchufe TV de las redes sociales. ¿Qué significa eso? Que el investigador debe aprender a leer esos códigos culturales. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde estamos? Los ejemplos. Ah, esto aquí, las divisiones. Ujú. Muy bien, si no está el tiempo. No, tengo que mandarles, espérenme un segundo. Casi me olvido. Tienen que hacerse a un grupo de Teams que nos ha pedido la coordinación. Así que por favor den clic con sus cuentas de correo de la universidad. Esto. Den clic aquí en el, les acabo de mandar el chat y también les voy a mandar por si acaso al grupo. Ya, por favor, para que se unan a este grupo de Teams, que es importante para la comunicación. ¿Ya? Profe, Dígame. ese link usted ya nos había enviado, pero no sé si me pasa solo a mí, pero yo le doy clic y me lleva a allá por la compu si pude. O sea, dice Office 365, eso, ¿verdad? Ir al grupo, déjeme verle. Pero está desde la cuenta de Sí, dónde. me lleva al correo, profe. Perito, es que tienes que tener abierto el correo para que se abra directamente. Yo ahorita Eh, ingresé y yo tenía el correo abierto en la computadora y ya me salió que estaba agregada al grupo de Pro. ujú. Entonces Ya, tienes ya que le voy a tener el intentar. correo de la U abierto, si no, no te deja. Ya le veo. Gracias, Ale. Sí, exactamente. Eso es lo que les iba a decir, me ganaron. Pero, se les dije, pero capaz no se entendió. No me expliqué bien. Tienen que tener el correo abierto y ahí les va a salir esto. Pero voy a compartir la pantalla.
yo tengo el correo en un navegador. O sea, toda la universidad tengo un solo navegador. Entonces, cuando dan clic, les va a llevar a esto. Unirse al grupo. Ok, bueno, me avisa, Berito, si ya se puedo. Creo que el José también está con ese tema. ¿Lo lograste, José? Profe, yo estoy igual. ¿Es un grupo de Teams o un grupo de correo? Porque a mí me sale la misma pantalla que a usted le salió, pero, o sea, me entra al correo en una sección que dice grupos. No es Ah, como que un grupo de Teams. No, es un grupo de correo, correcto. Eso. Sí, Ya, ya. gracias, la aclaración. Está bien. Ok, entonces ya estamos. Bueno, a ver. Entonces, para entender mejor qué hace la etnografía virtual en estos minutos de recta final, un ejemplo claro. Las redes sociales que estábamos hablando. El estudio de las redes sociales analiza, por ejemplo, cómo los jóvenes construyen su identidad a través de imágenes, historias y publicaciones, por ejemplo, si les gusta el rock. Pero aquí hay algo importante. Entonces, no se trata de mostrar la vida, sino de construir una versión de de cómo se está generando esa visión, esa versión de la persona en redes sociales. Por ejemplo, un estudiante puede subir fotos donde aparece viajando, aparece haciendo deporte o saliendo a comer con sus amigos. ¿De acuerdo? Pero no sube cualquier foto. Elige cuidadosamente. O sea, cuando ustedes suben una foto, seguramente dispararon 100 veces, ¿o no? Ya, la Stephanie dice que sí. Entonces, eligen de las 100 fotos que dispararon, eligen una de manera cuidadosa y eligen qué se ve en el fondo. Entonces, cuando están en los espejos del baño, entonces miran y dicen, no, pues se ve esto así, se ve esto acá, este ángulo no, este ángulo sí, se está cayendo la pared, mejor de este lado, ¿no es cierto? Ok, entonces, tal vez no publicas momentos de tristeza, de fracaso, de sufrimiento, de aburrimiento, de depresión. Entonces lo que vemos no es la vida completa, sino una versión editada de la vida. Eso se denomina teóricamente performar la identidad, es decir, actuar o construir una identidad frente a una audiencia. Y aquí la etnografía virtual analiza las preguntas de cómo, pues, qué tipo de persona quieres parecer. Intelectual, fiestera, o buena hija, o creyente, o buena esposa, o mala esposa, o buena novia, detallista, no detallista, eh, farrera, ¿sí? ¿Qué valores estás mostrando? ¿Qué tipo de aprobación estás buscando? ¿Y cómo reacciona esta comunidad que te sigue? Entonces, de repente cambias y te dicen aburrida, o ya no eres la misma, o ya no te comento, pierdes seguidores. ¿De acuerdo? Entonces, seguirle el hilo de los comentarios es súper interesante, porque a veces los comentarios no solo que reaccionan, sino que también van construyendo esa comunidad. Te van dando pistas, ¿no? De cuáles son tus seguidores, qué buscan tus seguidores. De ahí es que, si es que ustedes han hecho este ejercicio, los seguidores a veces te dicen, ¿no? Así como, sube más contenido de esto, de recomendaciones de huecas, de recomendaciones de lugares para ir a bailar los jueves o de películas, ¿sí?
la misma comunidad es la que te va diciendo. Entonces, esto también es cultura digital. ¿De acuerdo? La migración es otro. Los estudios de migración, por ejemplo. Eh, hacer un estudio etnográfico virtual sobre las familias que mantienen vínculos, por ejemplo, de venezolanos, a través de las tecnologías digitales, a través del WhatsApp, genera nuevas formas de organización de comunidad. Ellos deben tener, si es que alguien tiene acceso, ellos deben tener comunidades en WhatsApp gigantescas para empleo, para huecas de donde venden la harina para ellos. O sea, debe ser espectacular eso. No lo he hecho, pero debe ser espectacular. Y así. Entonces, va generándose una comunidad ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Me parece que por ahí podríamos ir dejando la clase de hoy. ¿Tenemos hasta las 9 o hasta las 10? Es hasta las 9, profe. Hable serio. Pero si entraron tarde podemos ir de largo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No? José, ¿quieres decir algo? Sí, profe, le quería preguntar algo. Dentro de la etnografía virtual, ¿se puede analizar un fenómeno social que ha estado pasando estos años, a lo cual le llamaron apego parasocial? No sé si sabe lo que es. No. Apego parasocial. O sea, suena apego parasocial. Ahorita estoy viendo. Un vínculo emocional unidireccional donde una persona siente cercanía, intimidad o amistad genuina hacia una figura pública, influencer o personaje de ficción que no conoce en persona. Aunque el espectador, me encanta, me encanta. Hay una serie de esto, o un par de capítulos de la primera temporada, eh, se me fue el nombre ahorita, em, es de una persona que se, se me fue la palabra, de cortos de palabra, cuando te aferras a alguien sin conocerlo, pero no me acuerdo el nombre. Ah, pero sí, 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 claro que ayuda mucho la etnografía virtual a este caso, José. Obsesión, te obsesionas por alguien. ¿Te gustaría que hablemos de eso, José, en otra clase para preparar? Sí, estaría bien. Chévere, a mí también me llamó mucho la atención, me encanta. Les voy a mandar ya les voy a buscar la serie esa, para que vean el capítulo de esa obsesión en las redes sociales. Es espectacular. Ok, ¿preguntas? Stephanie, No, profe, ninguno. ya, ok, listo. Tiffany, ya, No, profe. me capucha como la Emi. Ninguna también. Emi, Ninguna pregunta, Liz. Gracias por la... mm, ok, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo. Gracias, Hasta luego, profe. profe, gracias. Gracias, profe, hasta la próxima semana. Chao, Mari. Chao, profe, hasta la siguiente semana. Chao.